Para explicar el primer truco voy a abrir esta imagen que está en formato RAW para que se abra Camera Raw. Como de costumbre, primero voy a mostrar cuál es el problema y luego veremos cuál es la solución. En este caso, supongamos que quiero oscurecer la parte superior pintando con el pincel de ajuste. Para ello vengo aquí a la herramienta pincel de ajuste, le doy una exposición negativa, por ejemplo -1, algo, y ahora pinto por la parte que me interesa para oscurecerlo. Fijaos además que el pincel tiene aquí unos parámetros, el tamaño que puedo regular con la rueda del ratón o con botón derecho y desplazándome horizontalmente, el valor de suavizado, que es como una dureza, flujo y densidad. Bueno, ¿qué ocurre ahora? Que si marco la casilla de opciones de máscara, veo que me he pasado un poco y yo querría borrar por la parte de estos personajes. Para ello tengo la herramienta borrador que puedo activar desde aquí o bien pulsando la tecla Alt u Opción. El problema, al menos para mí es un problema, es que cuando pulso Alt u Opción y paso al borrador, fijaos que me cambia de tamaño porque es independiente el tamaño del pincel de pintar y el pincel de borrar. De hecho, fijaos que el borrador, lo activo desde aquí o con la tecla Alt u Opción, fijaos que el borrador tiene unos parámetros diferentes. El suavizado está a 0, el flujo a 53. Bueno, lo pongo a mi gusto, le ajusto el tamaño para que sea grande porque quiero una transición suave y ahora pues eso, borro por aquí. En este caso lo tengo seleccionado, pero si estoy aquí ya os digo que con la tecla Alt u Opción puedo borrar y fácilmente alterno entre los dos pinceles. Bueno, supongamos que ya he terminado con esto y ahora quiero pintar otra zona y ahora hago el pincel muy pequeño. Quiero hacer algo con esta figura de aquí, para lo cual creo un nuevo pincel de ajuste, marco esto para ver lo que hago y empiezo a pintar así con precisión con un pincel pequeñito. Quizá incluso le bajaría el suavizado para que el borde sea más nítido. Pero ¿qué pasa? Me salgo de la figura. ¿Qué quiero hacer ahora? Borrar. Pulso la tecla Alt u Opción y ya os podéis imaginar lo que pasa. Me sale el borrador que tenía antes con el suavizado alto, con un tamaño diferente. Bueno, para mí este funcionamiento no es nada práctico, esto de que el tamaño del pincel de pintar y el de borrar sea diferente, pero afortunadamente hay una opción, aquí es donde quería ir a parar, que nos permite que el tamaño sea igual, el tamaño y estos parámetros sean iguales en ambos casos. Esa opción se encuentra aquí, en estos tres puntos. Si hago clic, veréis que pone aquí tamaño de separación de borrado. Esto es una traducción un poco extraña que creo que se entendería mejor si pusiera tamaño de borrador independiente. Si está marcado, quiere decir que el pincel de pintar y el de borrar, es decir, este y este, van a ser independientes y cada uno va a tener sus parámetros. Pero si lo desmarco, ahora el pincel normal y el de borrar van a tener los mismos parámetros. Es decir, si yo creo un pincel con suavizar a 0 y este tamaño, pinto así. Si ahora pulso la tecla Alt u Opción en Mac, tengo el borrador con los mismos parámetros. Si ahora al revés le doy mucha suavidad y un tamaño más pequeño y pinto, ahora pulso Alt u Opción y tengo un borrador que tiene esos mismos parámetros. Para mí esto es una forma muchísimo más práctica de trabajar. Puede que también haya quien le guste la otra forma, pero en todo caso lo que quería explicar es esto, que con esta opción podemos controlar cómo queremos que funcionen los dos modos del pincel de ajuste. Si queremos que sean independientes, que es lo que ocurre cuando está marcado, que a mí no me gusta, o si queremos desmarcarlo para que tanto el pincel de añadir como el pincel de borrar compartan los mismos parámetros, que como ya he dicho, a mí me parece más práctico. Vamos ahora a ver el segundo truco o consejo que también tiene que ver con los ajustes locales, para lo cual abro esta imagen en RAW para que se abra Camera Raw. En este caso lo que voy a explicar tiene que ver con el pincel de ajuste, el filtro graduado y el filtro radial. Afecta a los tres y tiene que ver con la última configuración que hemos usado, pero en este caso no del pincel, sino de los parámetros. En este caso fijaos que si vengo al pincel me aparece -1,15 porque es el último valor que he usado en el ejemplo de antes, pero cualquier otro parámetro que hubiera cambiado, sea en el pincel de ajuste, en el filtro graduado o en el filtro radial, me aparecería aquí. Para explicar lo que quiero contar voy a usar el pincel de ajuste, pero repito que esto es extensible al filtro graduado y al filtro radial. Bien, imaginaos que yo en este caso, bueno, lo pongo a 0 en primer lugar haciendo clic aquí, pinto más o menos sobre este personaje, tengo marcado opciones de máscara para ver mejor lo que hago,
No pinto demasiado bien porque es un simple ejemplo. Bueno, y una vez he pintado, le doy más exposición, le bajo el contraste, lo toco todo un poco para que veáis el asunto, cómo va a quedar todo esto luego repetido en la siguiente imagen. Y ahora yo pues le digo abrir y se abre. Bueno, el asunto es que cuando venga otra imagen, por ejemplo esto que es un JPG, y venga a filtro, cámara RAW, vengo aquí desde el menú filtro, cámara RAW, ¿qué pasará cuando venga al pincel de ajuste? Pues que me encontraré estos parámetros en el pincel de ajuste o incluso en el filtro radial. Es fácil ponerlo a 0, como ya he dicho, haciendo clic aquí, pero hay una forma más sencilla que se incorporó, si no me equivoco, en la versión 12.3 de Camera Raw, que fue esa versión donde cambió toda la interfaz. Hay una forma más sencilla que es venirse aquí al final de todo y buscar esta casilla, restablecer reguladores auto, que quiere decir restablecer automáticamente los reguladores, o sea que se pongan a 0 después de cada uso de las herramientas de ajuste local. Si lo marco, aunque ahora le dé a cancelar, es igual, a partir de ahora cuando yo venga a filtro Camera Raw, tanto como filtro de una imagen como cuando abro un archivo RAW, si ahora vengo al pincel, fijaos que ya está a 0. Pero si vengo y le pongo un valor, yo que sé, al filtro radial, le pongo esto aquí, queda espantoso, pero es un ejemplo, ¿no? Se lo he puesto, pero si ahora vengo, yo que sé, a la imagen de antes y vengo a filtro Camera Raw y vengo otra vez al filtro radial, veréis que vuelve a estar a 0. Y esto es porque he marcado esta casilla. Yo personalmente encuentro que es muy práctico marcarla porque así cada vez que vienes a los ajustes locales no heredas el último conjunto de parámetros que utilizaste, que no tiene en principio por qué servirte, sino que ya empiezas de 0, lo cual para mí es mucho más práctico. Pues nada, eso ha sido todo. Como de costumbre, si os ha parecido interesante, agradeceré que le deis al me gusta. En todo caso, muchísimas gracias por haber visto este vídeo, un saludo y me despido hasta la próxima ocasión.